Hola Deborita González, Dios te bendiga. Es un honor saludarte. Zulema, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Vicky, bienvenida al grupo. Dios te bendiga. Igualmente, Vicky, Dios te bendiga a ti. Josué, Dios te bendiga. Hello, Pastor John Taylor. Wow, so good to hear you, man, to see you there. I hope you're doing good. God bless you. Hola, Florecita, Dios te bendiga, bienvenida. Mi bella Prisi, Dios te bendiga. Hola, Martita, qué gusto saludarte, qué bueno que estás ahí. Tía Blanca, Dios te bendiga. Wow, hello, Elder Sam Brady, God bless you. God bless you, so good to see you. Junior, Dios te bendiga, mi hijo, te amo. Marjorie Luna, Dios te bendiga, desde Guatemala, qué gusto saludarte. Manavil Asturias. Hello, Angie, God bless you, hope you're doing good. Bella Salinas, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Bendiciones de lo alto. Oh, gloria al nombre glorioso de Jesús. Mira quién está ahí, mi bella Lu. Qué bueno que está. Hello. Hello, Bishop. I love you, Bishop. You stay there and you learn some heavenly language. I love you, Bishop Marquis. My wonderful brother from another mother. Hola, Veridiana, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Hermana Karina, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Hermana Verónica Roldán, Dios te bendiga. Aleluya. Qué bueno, gracias al Señor. Aleluya. Qué bueno, que me alegra verles ahí a un bonito grupo conectados. Los días domingos es un poquito difícil para alguna persona porque algunos tienen sus servicios, otros aprovechan estar con su familia. Pero cuando yo era niño, en la iglesia cantábamos un cántico que decía: en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. De manera que nosotros seguimos caminando y nos detenemos un tiempito acá para orar, para predicar la palabra del Señor, para comunicar el mensaje del cielo. Y eso es lo que estamos haciendo y me alegra tanto ver un bonito grupo de ustedes ahí siempre atentos. Yo sé que hay otro grupo que nos mira en YouTube y le mando un saludo también a las personas que nos miran a través de los diferentes medios, a YouTube y a Facebook Live. Así es que por ustedes estamos acá y es un grato honor. El día domingo algunas personas después de
de que terminan sus actividades, sus compromisos, se conectan. Ahí está mi amigo y hermano del alma, Víctor Moisés Boche, allá en Lancaster, California. Me da mucho gusto saludarte, brother. Y salúdame siempre a tu esposita, por favor, a Sandrita. Ok. También la familia de Wichita, Kansas está conectada. Hay algunas familias en Guatemala conectadas. Hello, Katy Picar. Está llegando ahora mismo. Gloria a Dios. Justo a tiempo. Aleluya. Hoy vamos a tocar un tema bien bonito, bien interesante. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando de una manera bien especial. Espero que usted esté de acuerdo conmigo, que Dios nos ha estado hablando. Y una vez más, yo creo que el Señor nos está preparando. Muchas gracias, Víctor. Dile que el saludo es recíproco. Les amo y les bendigo y les extraño y espero que los pueda ver pronto. Hello, Marisol. God bless you. So good to see you connected again. As always, good and faithful servant of God. God bless you. Yo creo que el Señor viene pronto. Y yo creo que el Señor nos está preparando. ¿Ok? Uno de los grandes problemas que hay en nuestro círculo hoy día, sinceramente, es la palabra del Señor. No estoy diciendo que somos el plus ultra de la enseñanza o de la teología, pero una de las cosas que tratamos de hacer es mantenernos apegados a la fidelidad de la palabra y a los principios de la palabra, a la sana doctrina. Yo a veces me doy cuenta que en los medios se dicen unas cosas totalmente alejadas de la verdad. Pero bendito sea Dios por usted que está ahí, ¿ok? Así es que si alguno de ustedes tiene sus peticiones de oración para la semana, me deja saber. Ahora nos acaba de escribir la pastora Lourdes Salinas, desde la selva amazónica del Perú. Ella está pidiendo que oremos por sus dos hijos que viven en Chile, por Luis y Lita. Ellos están en Chile y dice que contrajeron el virus, se infectaron con el virus. ¿Ok? Entonces, Luis y Lita Salinas, por favor, si fueran tan amables de ayudarme a orar por ellos. Vamos a clamarle al Señor, ¿ok? Vamos a estar orando por ellos toda esta semana. ¿Ok? ¿Les parece si entramos de lleno a la palabra del Señor? Hoy nos toca en el capítulo 7 y vamos a ver del versículo 13 al 23. Del versículo 13 al 23. Y mañana creo que terminamos, mañana seguro que terminamos el capítulo 7 y nos metemos al capítulo 8. ¿Ok? Pero vamos a leer entonces la palabra del Señor. Pero antes de leer, déjeme darle, fíjese, yo le estaba hablando que usted seguramente me ha oído hablar. Yo utilizo mucho este término cuando hablo de cristino y cristiano. ¿Ok? Cristino o cristiano. ¿Se da cuenta? Solamente es una letra la que diferencia o que se saca de ese nombre de cristiano
No, se saca la A. Jesús dice que Él es el alfa. Entonces quiere decir que si hay una persona que no tiene a Cristo en su corazón, esa para mí es una persona cristina, ¿ok? Y si es una persona que tiene a Cristo en su corazón, es un cristiano. Esos son los términos locos que a veces me invento, ¿me entiende? Pero si yo le quisiera poner entonces un título a esto, yo le pondría cristiano o cristino. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Y yo creo que lo que este pasaje de la Escritura nos está llamando es a que nosotros seamos o nos convirtamos en cristianos genuinos. Genuinos. ¿Ok? Genuinos. No imitaciones. Genuinos. Originales. ¿Está bien? Genuinos. ¿Ok? Entonces, hoy nos estamos acercando rápidamente al final de nuestro estudio del Sermón del Monte. Y como vimos al comienzo de nuestro estudio, que Jesús se dirige a dos grupos de personas en ese sermón. Principalmente estaba hablando con sus discípulos. Cuando usted y yo leemos en Mateo capítulo 5, versículo 2, dice la palabra, se le acercaron sus discípulos y él comenzó a enseñarles. Pero también se dirigía a las multitudes que lo escuchaban. Esta era una enseñanza pública dirigida a los discípulos, pero que estaba haciéndolo el Señor frente a las multitudes. Y a lo largo de todo este sermón, el Señor nos ha estado mostrando la diferencia entre ser sus discípulos y el resto del mundo. Hasta ahora ya hemos analizado el carácter del cristiano, hemos analizado la influencia del cristiano, hemos analizado sobre la rectitud del cristiano, hemos hablado sobre la motivación del cristiano y también hemos hablado sobre las relaciones del cristiano. Y si usted se recuerda, en cada caso, los discípulos de Jesús están separados del resto del mundo. Y ahora que usted y yo estamos entrando a esta sección final sobre el destino del cristiano, entonces nosotros aprendemos hoy que esta separación, de acuerdo a la Escritura, va a ser una separación eterna. ¿Ok? Ahora vamos a leer lo que dice la Escritura del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 23. Dice la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo un buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Padre, te pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús, que por tu Espíritu Santo, Señor, hoy nuestros oídos sean abiertos
nuestra mente esté atenta y nuestro corazón receptor a tu palabra, Señor, y a lo que quieres hablar a nuestro corazón. Te pido en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret, que hoy el magisterio de tu palabra venga sobre nosotros. Señor, que mientras, como dice el obispo Terry Wall, mientras yo hablo a su mente, tu Espíritu Santo le hable al corazón. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, haciendo un pequeño repaso del bosquejo, se recuerda en el capítulo 5 del versículo 1 al 12, nos habla sobre el carácter del cristiano. En el capítulo 5, versículos 13 al 16, nos habla sobre la influencia del cristiano. En el capítulo 5 del versículo 17 al 48, nos habla sobre la justicia del cristiano. ¿Ok? Del capítulo 6, del versículo 1 al 34, nos habla sobre la motivación del cristiano. Del capítulo 7, versículo 1 al 12, nos habla sobre las relaciones del cristiano. Y del capítulo 7, versículos 13 al 27, nos habla del destino del cristiano. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a comenzar, y quiero comenzar con unas preguntas que quizás sean las más importantes que cualquiera pueda hacerle a usted en un tiempo como este. En primer lugar, le quiero preguntar, ¿es usted cristiano? Recuerde la pregunta y escuche bien la pregunta que le estoy haciendo. ¿Es usted cristiano? Es que yo no le estoy preguntando si usted se llama cristiano. ¿Me entiende? Si eso es lo que dice que el documento que usted llena cuando hace un formulario, cuando le pusieron, cuando fue a sacar su identificación, su pasaporte, su partida de nacimiento, ¿me entiende? Ok, si su nombre es cristiano, pues es lo que dice su documento. Pero la pregunta ¿es usted realmente un cristiano? ¿Sabe usted qué es lo que significa ser un cristiano? Porque según las propias palabras de nuestro Señor Jesús, hay muchas personas que se consideran cristianos y que realmente no lo son. En otras palabras, esto me enseña a mí que hay cristianos genuinos y hay algunos cristianos que son cristianos solo de nombres. A estos que son cristianos solo de nombres yo les llamo cristinos. Y al que es un cristiano genuino es aquel que es un seguidor de Cristo, es un discípulo. ¿Me entiende? El cristiano tiene un destino diferente al no cristiano. Y el no cristiano tiene un destino diferente al cristiano. Y en esta sección sobre el destino del cristiano, es Jesús quien nos enseña tres cosas bien importantes sobre un cristianismo genuino. Nos enseña que el cristianismo genuino comienza con una verdadera conversión, que produce una vida fructífera y que termina con un juicio favorable. Y Jesús hace esto usando varias ilustraciones que involucran a pares contrastantes, es la palabra que quiero utilizar. Por ejemplo, habla de dos puertas que conducen a dos caminos diferentes. ¿Ok? Habla de dos árboles que producen dos tipos de fruto diferente. Y finalmente habla de dos profesiones que resultan con dos títulos, con dos destinos diferentes. Y al hacerlo, presenta estas tres marcas del cristianismo genuino. Tres marcas del cristianismo genuino. La número 1 nos dice que el cristianismo genuino
comienza con una verdadera conversión. Una verdadera conversión. Recuérdese, dice la Escritura, menciona esas dos cosas, tres ilustraciones que le digo que son pares contrastantes. Entonces, dice la Escritura, dos puertas que conducen a dos caminos diferentes. Así que por favor, veamos cuál es la primera marca de un cristianismo genuino. Genuino. El cristianismo genuino, como dice el subtítulo, comienza con una verdadera conversión. Y Jesús nos enseña, usando esto, la ilustración de las dos puertas que conducen a dos caminos diferentes. Por favor, vea conmigo lo que dice los versículos 13 y 14. Cuando dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, oiga esto, muchos entran por ella. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos la encuentran, dice allí en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Entonces, el cristianismo genuino comienza con una verdadera conversión. La Biblia ha insistido que solo hay dos caminos en la vida. Estos dos caminos reciben diferentes nombres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a estos caminos se les llama el camino de los impíos y el camino de los justos. En el Antiguo Testamento también se le llama el camino de la necedad y el camino de la sabiduría. En el Antiguo Testamento también se le da el nombre de el camino de la muerte y el camino de la vida. Pero note usted que Jesús aquí pareciera que nos agrega una palabra nueva a nuestro vocabulario. Porque Él ahora nos habla de un camino que es ancho y un camino que es angosto. Y nos dice, entrad por la puerta estrecha. Fíjese que esa palabra entrar está en una forma imperativa, es un mandato, es una orden. ¿Me entiende? Entrad. No es una opción, es una orden. En otras palabras, nos está diciendo, debes tomar la decisión. Solo hay un camino hacia el camino angosto, y es a través de la puerta angosta. Si deseas viajar por la carretera estrecha, primero tienes que pasar por la puerta. ¿Quién dijo, yo soy la puerta? ¿Sí me entiende lo que estoy queriendo decirle? La razón por la que la puerta estrecha, déjeme ponerlo de esta manera. La razón por la que la puerta es estrecha es porque hay un solo camino al Señor. Uno solo. Un solo camino a Dios. Y si usted se recuerda, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Ok? Si hay un camino hacia el camino angosto, debe ser a través de la puerta angosta. Si usted desea viajar por la carretera estrecha, primero debe pasar por la puerta. Y la razón, lo vuelvo a repetir,
La razón por que la puerta es estrecha es porque solo hay un camino. En Juan capítulo 10 y versículo 9, Jesús dijo: yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Y en Juan capítulo 14 y versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué es estrecha esa puerta? Porque tú y yo solo podemos llegar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la puerta también es estrecha porque tienes que pasar por ella. Cuando tú y yo venimos a Dios a través de la fe en Jesús, ¿sabes? No traemos nada más que la ensarta de pecados que se tiene que quedar del otro lado. Sí, oiga, mi hermano, seguir a Cristo tiene un costo. Y es dejar atrás el orgullo, es dejar atrás las obras de maldad y es dejar atrás nuestras antiguas lealtades. Solamente podemos llegar si nos arrepentimos de nuestro pecado, si eliminamos todo aquello que se interpone en nuestro camino. Usted y yo venimos a Dios simplemente a través de nuestro Señor Jesucristo, solamente. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 7 y versículo 13, en la primera parte, dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Ok? La puerta estrecha. Segundo, la puerta y el camino ancho conduce a la destrucción. Y la Biblia dice que muchos la encuentran. Oiga esto, por favor. Mire lo que dice el versículo 13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Entra por la puerta estrecha, pero ¿por qué? Porque la puerta ancha es la que conduce al camino ancho. Ese camino ancho es el que te lleva a la perdición. ¿Aló? Yo quiero que ustedes noten algunas cosas sobre este camino ancho. En primer lugar, observe que es bien fácil encontrarlo. Es mucho más fácil encontrar la puerta ancha que la puerta estrecha o la puerta angosta. Y de hecho, no necesitas hacer nada para encontrar ese camino ancho. De hecho, te tengo que decir, nacimos ahí. Naciste allí. Y a menos que encuentres la puerta estrecha, vas a morir allí. Yo quiero que usted a continuación observe que el camino ancho, de acuerdo a lo que la palabra dice, que está lleno de gente. Porque el camino ancho representa el camino del mundo. Hermano, y usted mejor que nadie lo sabe, hay mucha gente en él. Una vez más, no se necesita ningún esfuerzo para seguir el camino ancho. Todo lo que tienes que hacer es perderte en la puerta estrecha. Y yo quiero que finalmente usted observe que el camino ancho es engañoso.
parece la mejor opción. Parece la mejor manera de hacerlo. Oh, ese camino está decorado con toda clase de rótulos promocionales que te invitan a caminar por él. Oh, te ofrece una vida de aventuras y de cuántas cosas. Y te dice que todo va a ser bien fácil, que te puedes dar el gusto que quieras, que puedes hacer lo que se te dé la gana, que puedes vivir la vida a tu manera, a tu sabor y antojo, y que es fácil de viajar por él. Pero dice la Biblia, pero es engañoso, que conduce a la destrucción. En Proverbios capítulo 14 y versículo 12 dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero su final es un camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice otra versión, pero al final le conduce a la muerte. Todo camino va a alguna parte, pero tienes que oír que el camino ancho es literalmente una autopista al infierno. ¿Ok? Entonces lo primero que vimos fue que el Señor dice, entra por la puerta estrecha. Hablamos de la puerta y la puerta ancha, que es el camino que te lleva al camino que conduce a la destrucción. Tercero, la puerta estrecha nos lleva al camino angosto que conduce a la vida eterna. Y dice que pocos son los que lo encuentran. Nota que Jesús nos da la orden de que entremos por la puerta estrecha, no solo porque el camino ancho conduce a la destrucción, sino porque el camino angosto conduce a la vida eterna. Por favor, mire lo que dice el versículo 14. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos lo encuentran. Hermano, el camino angosto no es un camino fácil. El cristianismo implica tomar decisiones difíciles. Decisiones como tener que negarte a ti mismo. Decisiones como tomar tu cruz y seguir a Jesús. Jesús también nos advirtió que si queríamos caminar por ese camino, íbamos a sufrir persecución. Pero la pregunta es, ¿por qué es un camino angosto? Bueno, porque como cristianos debemos seguir a Cristo y a sus enseñanzas. ¿Aló? Debemos seguir a Cristo y sus enseñanzas. En el camino ancho puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes hacer lo que quieras, pero en el camino angosto, tú y yo vivimos para agradar a Dios. Seamos honestos. ¿Preferiría hacer algo preferiría hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿O preferiría hacer lo que otra persona quiere que haga? La mayoría de nosotros preferiríamos hacer lo que se nos dé la gana hacer, lo que querramos hacer. Por eso es el camino angosto difícil. Ahora, usted sabe por qué Jesús dice que pocos son los que lo encuentran. Ahora usted entiende por qué. Sí. ¿Por qué? Porque la persona que lo encuentra es aquella que está dispuesta a renunciar a las cosas que le apetecen, a las cosas que le llaman la atención. Entonces, si el camino angosto es difícil, ¿por qué molestarse en tomarlo? ¿Por qué me voy a ir por esta ruta si es difícil? Bueno, entendamos que ese camino angosto es el que nos conduce a la vida de acuerdo a la palabra.
a una vida gozosa en el Espíritu de Dios. No solamente cuando lleguemos con Él a la patria celestial por la eternidad, sino que ahora mismo. Yo no sé si usted se da cuenta, pero hay una paradoja en esto. La forma fácil es en realidad más difícil. Y la forma difícil es en realidad más fácil. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 11 y versículo 30. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El camino ancho es imposible de perder porque ya estás en él. ¿Me entiendes? Pero el camino angosto es fácil de perder porque tienes que pasar por Jesús. En otras palabras, si tú vas por la carretera, por la autopista de la vida, ¿me entiendes? La única forma como tú encuentras el camino angosto es que pases por la puerta que es Jesús, reconociendo a Jesús como tu Salvador. Pero si tú pasas por la autopista de la vida y miras a Jesús y lo ignoras, algunos piensan que por las buenas obras, por los ritos, por esto y el otro, y alguna vez hasta le dicen todos los caminos conducen a Dios. Momento, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es solo por mí. Solamente se puede ser salvo a través de Jesucristo. Y sin embargo, todos los que vengan a Cristo Jesús serán salvos. Entonces las enseñanzas de Jesús sobre el camino angosto y el camino ancho muestran que no se puede mirar a la mayoría para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Escuchamos mucho hablar sobre estar en el lado correcto de la historia en estos días. Pero, ¿y si el lado correcto de la historia está en el lado equivocado de la eternidad? ¡Wow! La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 14, pequeña es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos lo encuentran. Fíjese que algunas personas leen este versículo y se preguntan qué significa. O dicen que significa que solo unos pocos van a ser salvos. Bueno, es difícil de decir de las Escrituras. Tenemos versículos como este que dicen que solo hay unos pocos en el camino hacia la vida. Pero luego tenemos otras escrituras que hablan de muchos, de que muchos son salvos. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En Lucas capítulo 13, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron si solo unas pocas personas se salvarían, Jesús nunca les dio una respuesta directa. Simplemente les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Lucas capítulo 13, versículo 24. En otras palabras, Jesús dijo que no se preocuparan por cuántos se van a salvar. Más bien, asegúrese usted de ser salvo. Asegúrese usted de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y por supuesto, después de eso, comparta las buenas nuevas de salvación con todos los demás. Con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todos. Como le acabo de decir, perdóneme, yo he hablado con muchas personas que vienen conmigo
que tienen un credo diferente. Y me dice, bueno, sí, está bien, usted está acá. Y me dice, bueno, todos los caminos conducen al cielo. Y lo peor es que cuando uno les corrige se enojan. Pero yo le digo, mira, por favor, perdóname, pero eso no es cierto. No todos los caminos conducen al cielo. Yo sí creería que casi todos los caminos menos uno conducen al infierno. ¿Me entiende? Todos los caminos menos uno conducen al infierno. Entonces, tú y yo tenemos que entrar por la puerta estrecha. Tú y yo necesitamos entrar por Jesús. El cristianismo genuino comienza con una verdadera conversión. Ya sea que nos convertimos de niños o ya sea que nos convertimos de adultos, pero todos tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús. Jesús es la única forma para poder llegar a ese camino angosto. Tenemos que pasar por la puerta, que es Jesús. ¿Ok? ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, la palabra del Señor habla de que el punto que acabamos de ver, que el cristianismo genuino comienza con una verdadera conversión. Ahora vea esto. El número 2. El cristianismo genuino produce una vida fructífera. Una vida fructífera. Aquí vamos a ver la ilustración que el Señor usó de dos árboles que producen dos tipos de fruto diferente. ¿Sí? Ese es el primer principio del día. Que el cristianismo genuino comienza con una verdadera conversión. Dios mío, óigame, en segundo lugar, el cristianismo genuino produce una vida fructífera. Y Jesús toma este segundo principio y lo aplica primero a los falsos maestros y luego a la gente en general. En primer lugar lo aplica a los falsos maestros. Miren lo que dice el verso 15. Cuidado, dice, con los falsos profetas, porque vienen a ti con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Oiga lo que dice. Cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque en primer lugar son peligrosos, son engañosos. Y aquí Jesús nos da dos razones en este versículo por las que debemos ser cuidadosos con esos falsos profetas. Nos dice que son peligrosos y que son engañosos, son astutos para manipular y engañar. Son peligrosos porque te pueden alejar de la verdad, como acabamos de ver. Puedes elegir el camino equivocado y como consecuencia llevarte a una vida de desastre. Son engañosas porque pueden parecer reales. Te lo pintan de tal manera que tú dices, wow, sí, esta es la verdad. Ellos interpretan bien el papel, pero en realidad son lobos con piel de corderos. Los falsos profetas en el Antiguo Testamento eran aquellos profetas que decían estar hablando en nombre de Dios, pero las palabras que sacaban no venían de Dios, eran suyas. Y Dios nos habla por medio de ellos en el capítulo 23 del libro de Jeremías, en los versículos 21 y al 22. Jeremías 23, 21 y 22. Oiga lo que dice. Yo no envié a esos profetas. Yo no les hablé, pero ellos han profetizado. Pero si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo y los habrían apartado de sus malos caminos y de sus malas acciones, dice el Señor.
Hermano, hay muchos profesores y muchas enseñanzas por ahí. Hay muchos lugares que se llaman iglesias. Muchos que se llaman grupos religiosos. Hay muchas transmisiones de radio, mucha televisión, muchos programas en YouTube, en Facebook, en muchos otros medios de comunicación. Pero, Dios mío, cuando eso pasa, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando realmente la voz de Dios? ¿O estás escuchando la voz de un lobo rapaz? ¿Aló? ¿Cómo sabes quién es genuino y quién es falso? ¿Cómo lo sabes? Bueno, el Señor nos da la respuesta. Nos dice que son peligrosos, son engañosos en primer lugar. Pero en segundo nos dice que los reconoceremos por sus frutos. ¿Sí me entiende? El Señor nos deja saber que los vamos a reconocer por sus frutos. Miren lo que dice el verso 16. Por sus frutos los conoceréis. La gente recoge uvas de los espinos o higos de los cardos. ¿Ah? Los falsos profetas se revelan por sí mismos, por su vida y por su enseñanza. Tú rápidamente, tú vas a saber cuando tú ves la forma como vi y la forma como enseñan. Tú vas a saber si es verdadero o es falso. Y fíjese, aquí hay algunas claves que usted y yo debemos buscar. Número 1, si no predican a Cristo como el único camino a la salvación, perdóneme, aunque hablen bien bonito y canten bien precioso, aunque tengan una iglesia quién sabe qué y tengan tantas cosas que parezca ser buena, discúlpeme, si no hablan de Cristo como el único camino de salvación, esos son falsos maestros. Si no predican la Biblia como la santa palabra de Dios, mire hermano, pueden ser filosofías y lo que usted quiera, pero son falsos maestros. Si no predican la obediencia a Cristo y sobre el juicio de Dios por el pecado, discúlpeme, son falsos maestros. Si ellos mismos no viven en obediencia a los mandamientos de Jesús, son falsos maestros. Básicamente lo que usted y yo tenemos que ver es mirar su mensaje y mirar su vida. Si es un falso maestro, sus palabras y sus obras eventualmente lo traicionarán. Por supuesto, hermano, la mejor manera de protegerse contra los falsos maestros es lo que usted y yo hacemos todos los días en este espacio. Estudiar la palabra del Señor. Es que el Señor dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y una vez que usted y yo conozcamos lo real, no cualquiera nos va a engañar. Pero tenemos que conocer la palabra del Señor. Cuando usted y yo conozcamos la palabra del Señor, nos va a ser fácil reconocer los falsos profetas por sus frutos. ¿Ah? Oiga lo que dice. Todo buen árbol da buenos frutos. ¿Ah? Todo buen árbol. ¿Pero qué es un buen árbol? Alguien que camina en obediencia a Cristo y a su palabra. Mire por favor lo que dice. Mire lo que dice los versículos 17 y 18. Asimismo dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Nos está diciendo que si nosotros realmente somos cristianos, el cristianismo se va a mostrar en nuestra vida. La gente se va a dar cuenta que hay un cambio de vida. ¿Ah? Que vamos a dar buenos frutos.
el fruto del Espíritu Santo, el carácter cristiano, el crecimiento espiritual, la obediencia a Cristo y a la palabra de Dios. Yo no sé si ha oído usted aquel dicho que dice, como raíz, tal como es la raíz es la fruta. ¿Lo ha oído? Tal como es la raíz es la fruta. Si tiene una buena raíz, entonces es un buen árbol. Si es un cristiano genuino, entonces va a dar frutos para Dios en tu vida. ¿Aló? Pero luego dice la Escritura, un árbol malo da frutos malos. ¿Y cuál es el destino de este árbol según Mateo 3:10? Es que es cortado y es arrojado al fuego. Entonces Jesús nos está diciendo que no todo el mundo es un buen árbol, porque también hay árboles en mal estado. Miren lo que dicen los versículos 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. Note usted que Jesús aquí usa las mismas palabras de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 y versículo 10. Cuando advirtió al pueblo sobre el juicio venidero de Dios. El árbol que no da buen fruto, dijo, será cortado y arrojado al fuego. Entonces la pregunta aquí es, ¿estás dando buen fruto? ¿Estás dando buenos frutos para Dios en tu vida? ¿Aló? ¿Estás viviendo para Jesús? ¿Estás creciendo en tu fe? Si no es así, tienes que echarle un examen a tu salvación. Y para eso tienes que preguntarte, ¿entraste por la puerta estrecha? ¿Estás caminando por el camino angosto? Porque el cristiano genuino produce una vida fructífera. Y como consecuencia debemos buscar buenos frutos en aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Y debemos buscar buenos frutos en nuestras propias vidas. ¿Ok? El tercer punto. El cristianismo genuino termina con un juicio favorable. Dios mío, aquí nos habla de dos profesiones que dan como resultado dos destinos diferentes. Nos está diciendo que el cristianismo genuino comienza con una verdadera conversión. El cristianismo genuino produce una vida fructífera. Y finalmente, el cristianismo genuino termina con un juicio favorable. Nosotros ya hemos visto lo de las dos puertas que conducen a dos caminos diferentes. Hemos analizado los dos árboles que producen dos tipos de frutos diferentes. Y ahora Jesús nos presenta dos profesiones que resultan en dos destinos completamente diferentes. Entonces, en primer lugar, la persona que profesa fe y hace la voluntad del Padre de Jesús, ¿me entiende? El Padre de Él. Este entrará en el reino de los cielos, es lo que la palabra del Señor dice. ¿Ah? Comienza con el destino del verdadero cristiano. La persona que profesa fe y hace la voluntad del Padre de Jesús entrará en el reino de los cielos. Miren lo que dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note que Jesús nos llama a Dios el Padre o nuestro Padre, sino Él dice mi Padre.
Si usted se recuerda cuando el Señor nos enseñó a orar el Padre Nuestro, que estás en los cielos, Él nos dijo, cuando ores, ora, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero aquí Jesús llama a Dios, mi Padre que está en los cielos. Jesús es el Hijo de Dios y tiene una relación única con el Padre. Jesús dice que solo la persona que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Bueno, la voluntad del Padre principalmente es creer en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Juan capítulo 6, versículos 28 al 29 dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para las obras que Dios requiere? Y Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en que Él me ha enviado. Creer en el que ha enviado. ¿Sí me entiende? Por supuesto que la voluntad de Dios para nosotros también revela las enseñanzas de Jesús. Aquí en el Sermón del Monte y otros lugares. Creer de verdad significa seguir y obedecer. Esto significa que no podemos elegir entre los mandamientos de Jesús. ¿Me entiende? Óigame por favor lo que le voy a decir. Hay un hombre que se llama Daniel Doriani. Él escribió lo siguiente. Él dice, la obediencia selectiva, la obediencia a los mandatos que nos gustan, no es una obediencia genuina en absoluto. Es un mero acuerdo. No eres salvo por tus obras o tu obediencia. Pero si eres verdaderamente salvo, buscarás vivir en obediencia a los mandamientos de Cristo. La persona que profesa fe y hace la voluntad del Padre de Jesús, éste entrará en el reino de los cielos. La persona que profesa fe, pero en realidad no sigue a Cristo, será rechazada por Cristo mismo. Aló. La persona que profesa fe, pero que en realidad no sigue a Cristo, será rechazada por Cristo mismo. Note cómo el Señor Jesús acá se presenta como juez. En Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dios mío, usted y yo le vamos a tener que entregar cuentas a Jesús en el día del juicio. Y por eso Jesús dijo allá en Juan capítulo 5, versículo 22, el Padre dijo, a nadie juzga, sino todo el juicio ha confiado al Hijo. Entonces, eso nos quiere decir que Jesús es más que profeta y maestro. Que Él es el Hijo de Dios. Y que Dios ha confiado todo el juicio al Hijo. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que ver acá es que nuestras palabras no nos van a salvar en aquel día. No nos van a salvar en aquel día. Dice la palabra del Señor que van a haber personas que se van a dirigir a Jesús y con todo eso Jesús los va a rechazar. ¿Por qué? Porque las palabras no van a ser suficientes. Nadie se salva sin confesar con los labios que Jesús es el Señor. Pero la confesión verbal no es suficiente.
En Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y oiga la segunda parte. Oiga la segunda parte. La primera parte es: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y la segunda parte es: y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay muchas personas que usan el nombre de Jesús, pero no siguen al Jesús de la Biblia. Y cuando leen la palabra de Dios dicen cosas como: bueno, mi Jesús nunca haría ni diría algo así. Entonces la pregunta mía es: entonces, ¿a qué Jesús está siguiendo? Porque el Jesús de la Biblia, o es el Jesús de la Biblia, o es el Jesús de tu propia creación. ¿Me entiende? Un día me recuerdo, esto me pareció chistoso, ¿verdad? Un día me pareció chistoso porque un día, andábamos con un grupo de amigos. La mayoría de ellos no eran cristianos. Y cuando ellos me conocieron a mí en el mundo, pero cuando ahora me vieron, me dicen: ¿Y tú qué haces ahora? Y yo les dije: sigo a Jesús. Y van a creer ustedes que vamos pasando por ahí de un lado y de repente encontramos a un muchacho que se llamaba Jesús, que andaba bien borracho. Y se empezaron a reír ellos. Y me dijeron: oh, ¿a ese? ¿A ese? Y le dije: no, ese es el Jesús de ustedes, porque el Jesús mío es santo y perfecto. ¿Me entiende? Bueno, ese es el Cristo que yo predico. ¿Me entiende? Ningún nombre caerá a las puertas del cielo. Óyeme, por favor, lo que te voy a decir: tus palabras no te van a salvar. Óyeme, número 2, tus obras no te salvarán en aquel día. En segundo lugar, por favor, escucha: tus hechos, tus obras no te salvarán. Dice la Biblia que estas personas no solamente se presentaron con palabras ante Cristo en el día del juicio, sino también con obras. Y si usted se da cuenta, las cosas que ellos usaron no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. No. Hoy, mire las cosas que ellos hicieron. Mire lo que dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Estas personas no solamente hablaban el idioma correcto, sino que también tienen un historial impresionante. Estas no solo son sus acciones ordinarias y corrientes, como si fuera a la iglesia y amaba a la iglesia. No, óigame, no. Esta gente profetizó en el nombre de Jesús. Esta gente hizo muchos milagros en el nombre de Jesús. Y si alguna acción te va a llevar al cielo, pensarías que sería algo así. Y sin embargo, ni siquiera predicar la palabra o hacer milagros son garantía de que seas salvo. Judas predicó la palabra del Señor. Judas también expulsó demonios e hizo milagros. Y luego Pablo también nos advierte sobre los milagros falsos. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Dice: la venida del inicuo será conforme a las obras de Satanás, manifestada en toda clase de falsos milagros, señales y prodigios. Jesús no niega ninguna de las afirmaciones de estas personas. Simplemente les niega la entrada al reino. ¡Wow!
Esto es lo que me está diciendo, lo que me está enseñando aquí. Es que habrá muchas personas que se van a presentar delante del Señor aquel día. Y van a decirle como, Señor, pero ¿tú no viste que yo iba a la iglesia y que escuchaba los sermones y cuidábamos de nuestra familia y vivíamos una vida buena y decente y le dábamos al hermano José para que le diera de comer a los pobres? Pero te voy a decir algo. Ni tus palabras ni tus obras te van a salvar. Porque no se trata de lo que tú hablas con tus labios o lo que haces con tus manos, sino se trata de lo que tú y yo hacemos con el corazón. La palabra y los hechos no nos salvan. Lo único que nos salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice que las palabras que se van a oír aquel día es: nunca te conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Óigame, si no hay un cristianismo genuino, porque no hay una relación real con Cristo, entonces Jesús emite un juicio final aquí en el versículo 23. Dice: entonces les diré claramente, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedores de maldad. Dios mío, aquí Jesús está haciendo una declaración bien solemne. Esta es la división final, la gran división entre el creyente y los no creyentes. Y te voy a decir algo. Al final, no importa lo que la gente piense de ti o lo que tú pienses de ti mismo. Al final, lo único que va a importar es lo que Jesús diga de nosotros. Pero, hermano José, ¿por qué estas personas fueron rechazadas al final? ¿Por qué? El hermano G. Campbell Morgan escribió esto. Dijo: habían hecho todo menos la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es creer y seguir a Cristo Jesús. Realmente estos no conocían a Jesús. Y lo que es más significativo es que Jesús nunca los conoció. No es que se apartaron de su salvación. Es que Jesús dijo, para empezar, nunca os conocí. Ellos nunca conocieron a Jesús y Jesús nunca los conoció a ellos. Y por eso son desterrados de la presencia de Jesús en el día del juicio. Y la Biblia dice que ese va a ser su destino eterno. Oh, pero el verdadero cristiano tiene un camino diferente, un destino diferente. Miren lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 14. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. La persona que profesa fe y hace la voluntad del Padre de Jesús, éste entrará en el reino de los cielos. Porque el cristianismo genuino termina con un juicio favorable. Ok. Déjeme concluir, déjeme terminar con esto y vamos a orar. Déjeme terminar haciéndole la pregunta que le hice al principio. ¿Usted es cristiano? Ahora mismo, ¿es cristiano o cristino? El cristino es aquel que dice que es, pero no lo es. El cristiano es aquel que sabe que le cuesta, pero sigue a Jesús. ¿Es usted cristiano o solamente se llama cristiano? ¿Cristiano o cristino? ¿Es usted un cristiano genuino? Fíjese que Jesús aquí nos acaba de emitir 3 advertencias. Tres advertencias sobre 3 formas en las que podemos ser engañados y hacernos pensar que estamos bien cuando en realidad no lo estamos.
En primera instancia, el mundo te engaña. El camino ancho se ve bien, se parece atractivo. Hay mucha gente que va por allí. Hay mucha gente que te invita. Hay mucha gente que quiere que estar con ellos porque sin ti ellos eso sienten incompleto. Ellos no se quieren ir solos. Pero su final es un final de muerte. El segundo caso son los falsos maestros que te engañan. Sí, suenan bien, se oyen bien, hablan bien. Sus enseñanzas son atractivas. Parece que todo lo tienen junto, parece que todo lo saben, pero en realidad son lobos rapaces vestidos de corderos. Y en el tercer caso te engañas a ti mismo. Estas personas realmente pensaron que iban al cielo. Ellos pensaron que eran reales. Pensaron que sus palabras y hechos serían suficientes. Pero Jesús los echó. Te pregunto otra vez. ¿Eres cristiano? ¿Eres un cristiano genuino? La verdad es que es bien fácil saberlo. Es bastante sencillo saberlo. Porque un cristiano genuino sigue a Cristo. Así que si tú no estás siguiendo a Cristo, simplemente tú no eres cristiano. Y esto no se trata, yo no estoy preguntando si tú vas a la iglesia. Yo no te estoy preguntando si tú oras. Yo no te estoy preguntando si tú haces las cosas correctas. La pregunta que yo te estoy haciendo es, ¿conoces tú a Jesús? ¿Lo estás siguiendo? Si sigues a Jesús, óyeme, la Biblia nos promete que vas a parar en el cielo. Pero si no sigues a Jesús, lo tengo que decir acá. La Biblia también nos dice que vas a perecer en el infierno. Y aquí Jesús nos presenta dos puertas, dos árboles y dos profesiones de fe. Estos representan dos opciones diferentes, dos formas de vivir, dos destinos que son reales, pero al final todo se reduce a Jesús. Él es la puerta por la que entramos. Él es el camino que seguimos. Y Él es nuestro destino final. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él, pero pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y solo unos pocos entran por ella. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, tú eres quien conoce el corazón de tus hijos. Y también conoces mi corazón. Por favor, ten misericordia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Envía el soplo de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, quita toda ojera, toda venda en nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a caminar en ti. Enséñanos a caminar en ti.
Por favor, te lo pido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Señor, ¿a quién iremos, Dios mío? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Si tú estás bien con el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si tú conoces a alguien de tu casa que no ha entrado por la puerta angosta, que no ha entrado por la puerta estrecha, ¿por qué no tomas un momento para orar por él? Ora por ese ser querido, ora por ese amigo, ora por ese hermano, ora por ese pariente en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, en el nombre precioso de Jesús, por favor, ten misericordia, Dios eterno. Ten misericordia, Dios eterno. En el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Ten misericordia, Señor. Padre, yo también quiero orar en el nombre de Jesús por Ángela Estes. Señor, por favor, ten misericordia. Por Matthew, Señor. Por Lex Ureña y su familia. Señor, te pido que tengas misericordia del pastor Domingo Monje Rodas. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, oro por la pastora Lourdes Salinas, sus hijos, Señor, Luis y Lita Salinas, allá en Chile, Señor, que fueron atrapados también por el COVID. Te pido por Gabriela y Oliver. Te pido por la señora Angélica Gudiel, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por este tiempo precioso que nos permite, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús. Ok. Dios te bendiga. Me voy a quedar esperando las peticiones de oración. Si alguno de ustedes tiene peticiones de oración por las que quiere que oremos, mándenlas. Ok. Y vamos a estar orando. Florecita, me da tanto gusto verte de regreso. Es un gran honor de veras tenerte allí. Ok, te bendigo en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por estar siempre fieles ahí. Dios les bendiga. Ahí se recuerdan que muchos de ustedes prometieron el viernes que iban a orar por nosotros, por el equipo de la Cocina del Amor. Dios te bendiga, tía Blanca. Dios te bendiga por esa ofrenda maravillosa que enviaste para la celebración de la Madre. Dios te bendiga, tía. Que mi Señor siga coronándote de favores y de misericordia. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se están uniendo a este trabajo maravilloso que Dios nos ha permitido o nos está permitiendo hacer. Ok, Angie, God bless you. Thank you for your offering. Gracias por tu ofrenda, Angie. Gracias por tu fidelidad y para ayudar la obra del Señor. Dios te bendiga. Hermana Gloria Mejía, me da tanto gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Y gloria al Señor por todos los que están siempre ahí fieles, escuchando la palabra del Señor. Mañana va a estar esto bien tremendo. Ahí se recuerdan. Mañana terminamos el capítulo 7
Vamos a hablar sobre los 2 cimientos, ¿ok? Los 2 cimientos. Así es que los espero acá, ¿verdad? Carmencita, me da tanto gusto saludarle. Muchas gracias por las oraciones, las necesitamos, ¿ok? Dice la Biblia que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo para orar por un mismo propósito, dice que Dios oirá desde los cielos y dice que cualquier cosa que pidamos, dice que nos será hecha. Cualquier cosa que pidamos nos será hecha. Así es que, si ustedes me ayudan ahora, bueno, yo sé que Dios, el nombre del Señor va a ser glorificado. Y yo ya desde ya estoy viendo algunas madrecitas llorar de alegría porque vamos a poder bendecirlas en ese día, en medio de esta pandemia, en medio de esta calamidad, en medio de la muerte y del dolor. Vamos a poder llevarle aliento y esperanza a muchas familias, ¿ok? Ana Jessica, que Dios te bendiga. Me da mucho gusto y te voy a decir, no importa a la hora que llegue, lo importante es que llegues, ¿ok? Muchas gracias por estar ahí fiel. Aleluya. Gloria al Señor. Te amo, Prisi. Gracias, Muget. Cuídate mucho. Así es que, Elmer Otoniel. ¿Quién es Elmer Otoniel, Maite? Elmer Otoniel. Seis añitos, bendito. Tumor maligno. Ok. Thank you, Angie. Por favor, ayúdeme a orar por ese niño de 6 años. Otoniel, Elmer Otoniel, que le han diagnosticado un tumor maligno. Igualmente, prima, Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás ahí porque ya te extrañábamos. Pero qué bueno que está ahí. Salúdame a tu esposo y salúdame a la familia, por favor. ¿Ok? Dios te bendiga. Ok, mis amigos y hermanos amados, Dios les bendiga. Hello, Maria Collins. You were at the picnic today, right? Qué bueno, Dios te bendiga. Saludos a todos. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes. Y oro para que mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia. Pero niño, qué lindo saludarte. Dios te bendiga. Que pasen buena noche y los veo mañana con la ayuda del Señor. Aleluya. Oh, aleluya, gracias. Mira, Regina Contreras, qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. Qué lindo verte ahí, Regi. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermana Noemí. Gracias, muchas gracias. ¿Qué le pasó a Sofía? Sofía, tía Blanca. Vamos a estar orando por Sofía. ¿Ok? Ok, con mucho gusto. Con mucho gusto, tía. Vamos a estar orando por ella, ¿viste? Sí, con mucho gusto. Ok. Pasen buena noche. Les amo y les bendigo. Bendiciones.